ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojitos y ayúdame, yo lo invito a que ore conmigo y digámosle: Señor Dios, gracias Padre. Gracias, mi buen Señor, porque solamente tú sabes cómo llego hoy hambriento, sediento de tu palabra. Tú sabes, Señor, la realidad de mi corazón y qué palabra necesito, Señor. Yo te pido hoy, mi buen Señor, que seas tú hablando con contundencia a los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, sazonando esa palabra y que llegue a esos corazones con una fuerza y un poder que lleve a que estas personas salgan transformados y cambiados. Porque solamente a través de la locura de la predicación, Señor, a ti te plació, Señor, llegar y ganar, Señor, a las personas. Que seas tú entonces quedándote con nosotros. Usa mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, un saludo muy especial a todos los que están aquí y también un saludo muy especial a los que nos están viendo en este momento en directo o nos van a ver en diferido a través de las diferentes redes sociales. Bueno, para hoy entonces vamos entonces a continuar con la exposición de Mateo 6, estamos exponiendo como iglesia desde el año pasado el Sermón del Monte, ¿cierto? Sino que en las últimas, decirlo así, en últimos 6 semanas o tal vez 8 semanas estuvimos estudiando, haciéndole un zoom a lo que era la oración modelo, que era el Padre Nuestro, que se partía en 6 peticiones, estuvimos hablándolo y enseñándolo, pero pues continuamos en lo que el Señor nos está enseñando a nosotros en esto del Sermón del Monte. Bien, para los que nos acompañan por primera vez, recordarles que el Sermón del Monte es una porción de la palabra de Dios, es un sermón, uno de los sermones más importantes que pronunció nuestro Señor Jesucristo, en el cual traza, ¿cierto?, un mensaje, da un mensaje muy importante, ¿sí?, para cada uno de sus seguidores y para sus discípulos. El Sermón del Monte es donde nosotros encontramos las bienaventuranzas. El Sermón del Monte es donde nosotros encontramos de que nosotros somos la luz y la sal del mundo. En el Sermón del Monte, ¿cierto?, es donde el Señor nos enseña a nosotros a tener una mayor justicia para heredar el reino de los cielos. Y justo en búsqueda de esa mayor justicia, hemos entonces estado hablando acerca de la ley, hemos estado hablando de nuestra vida devocional y hoy vamos entonces a seguir en esa búsqueda de una mayor justicia que le agrade al Señor. Entonces, como le dije, estamos en el Sermón del Monte, estamos posicionados en el capítulo 6 de Mateo, donde hemos estado hablando acerca de nuestra vida devocional, ¿cierto? En los sermones anteriores vimos cómo el Señor, en búsqueda de esa mayor justicia, Él estaba preocupado, ¿cierto?, por la práctica privada que nosotros le ofrecemos a Él como iglesia, como seguidores de Él, como miembros de esta iglesia, de la iglesia del Cristo, y también como ciudadanos de ese reino. Entonces, hablamos al principio del capítulo 6, hablamos acerca de la ofrenda, hablamos acerca del ayuno y hablamos acerca de la oración. Todo esto entonces lo explicábamos en la mira de buscar una mayor justicia, que es lo que dice Mateo 5:20. ¿Me colocas por favor Mateo 5:20? Aquí estamos diciendo, el Señor empieza a decir cómo es una verdadera ofrenda que a Él le agrada. Vimos cómo es un verdadero ayuno que al Señor le agrada. Y estuvimos estudiando cuál es la oración verdadera que al Señor le agrada. ¿Por qué? Todo buscando esa respuesta. Cuando dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo es muy importante a todo lo que estamos viendo de aquí en adelante hasta que termine el Sermón del Monte, porque la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros heredar el reino de los cielos si aquellas personas que son nuestra guía, nuestra referencia, como los escribas y fariseos de aquella época, dicen que la justicia que ellos practicaban no era suficiente para heredar el reino de los cielos? Entonces Jesús se ha tomado la tarea de explicar, ¿cierto?, de cada uno de estos. Nos habla, por ejemplo, en la oración, ¿qué nos dice? No usen vanas repeticiones. Con el ayuno, ¿qué nos dice con respecto al ayuno?
Que no hagan sonar trompeta, que no digan pues que están en ayuno, que no lo vean con cara demacrada, ¿cierto? Sino que hagamos un ayuno que le agrade al Señor. Y en la ofrenda, sí, en la ofrenda era que no hagamos sonar trompeta, ¿cierto? Ni lo hagamos delante de todo el mundo para que se den cuenta que estamos ofrendando. Entonces, ¿qué está señalando el Señor? Todos estos escribas y fariseos hacían todas estas cosas. El pueblo creía que eran personas devotas, personas que tenían una justicia maravillosa delante de Dios, pero en su corazón la única realidad es que lo hacían solamente para que las demás personas creyeran o creyeran que ellos eran unas personas espirituales. Y eso sí que pasa en la vida espiritual. Muchas veces usamos esas máscaras para querer dar a entender algo que verdaderamente nosotros no somos. Ahora bien, lo que vamos a comenzar a exponer a partir de los versículos que vamos a ver a partir de hoy, el versículo 19, a partir del versículo 19 del capítulo 6, es que el Señor nos va a mostrar que no solamente Él está interesado en estos aspectos vitales de nuestra vida espiritual, como el ayuno, la ofrenda y la oración, sino que vamos a estudiar, vamos a profundizar que el Señor también está interesado en los aspectos vitales de nuestra vida material. Y el solo hecho de saber esta gran verdad, que el Señor no se preocupa solamente por nuestra vida espiritual, sino que Él también está al tanto o interesado de los aspectos vitales de nuestra vida material, entendiendo esta gran verdad, que Dios está o tiene cuidado de nuestras necesidades materiales, debe generar en nosotros un profundo sentido de confianza y de paz. Yo les quiero decir, usted sabe, usted comprende que Dios tiene total entendimiento acerca de las necesidades que usted tiene como persona, tanto espiritual como materialmente. Si usted lo entiende, ¿cierto? En usted entonces tiene que haber confianza y paz. Pero a veces eso no es la realidad. Porque si nuestro corazón, ante los vaivenes de la vida, ante los vaivenes del día a día, las necesidades diarias, ¿sí?, nosotros nos mantenemos preocupados por lo que nos pasa o por lo que no nos pasa, puede ser que nuestro corazón esté en el lugar equivocado. ¿Sí? Si así es lo que no es para nosotros, al entender esto, o sea, usted, no, si yo me preocupo, y aquí no es para que usted se dé golpes de pecho y decir, uy, qué mal cristiano soy yo, ni para que usted salga, decir, en vez de salir fortalecido, salí entristecido, porque me preocupo por mis necesidades. Aquí la idea no es darnos golpes de pecho, sino trabajar para tener claro esto en nuestra vida y poderlo bajar a nuestro corazón, que nuestro corazón no esté en el lugar equivocado. Entendamos, querida iglesia, que el Señor entiende que nosotros no solo somos seres espirituales, sino que también somos seres materiales. El Señor entiende que nosotros no solo somos que nosotros no necesitamos solamente nuestro alimento espiritual, sino que también necesitamos, ¿qué? Nuestro alimento material. Él sabe que a nosotros nos da hambre. Él sabe que nosotros nos da fatiga, nos cansamos. Él entiende eso. Él entiende que no solo necesitamos orar, Él entiende que también necesitamos comer. Y Dios lo sabe, Dios lo entiende. No tenemos mejor sacerdote o mejor intercesor delante del Padre que nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sabe, porque Él nos creó a nosotros y porque Él lo experimentó cuando se encarnó en medio de nosotros. Jesús fue hombre. Jesús se cansó. Jesús nos dice a nosotros en Mateo capítulo 2, cuando habla acerca de cuando se retira llevado por el Espíritu al desierto, dice que Jesús después de 40 días tuvo hambre. O sea, el Señor conoce nuestras fatigas y nuestras luchas diarias. Entonces la pregunta que tenemos que hacer a nuestras almas agobiadas con respecto al vaivén o en el día a día que nosotros vivimos es
Si Dios sabe y conoce nuestra necesidad, y además nosotros sabemos, en teoría, que Él tiene el poder para sustentarnos, y que además, con base a su palabra, Él nos lo ha prometido que Él lo satisfará, entonces la pregunta es, ¿por qué nos afanamos? ¿A qué se debe la preocupación que hay en su corazón? Si en el cielo tenemos un Dios que todo lo sabe, que conoce nuestras necesidades, que sabe en lo que usted está viviendo. Usted no se le ha caído de las manos al Señor. El Señor tiene el control. El Señor tiene el control de todo. No solamente del mundo y que Él está ocupado, no, de tu vida. Él tiene el control de tu vida. Como veremos entonces en el transcurso de hoy y de la semana entrante, porque esto es solamente la parte 1, o sea que si usted quiere escuchar el sermón completo, yo le invito a que nos acompañe los dos hoy y de aquí a 8 días muy juiciosamente. Entonces, vamos a estar hablando acerca en estos sermones de ese afán y esas preocupaciones que muchos de nosotros presentamos. Y entender que los afanes y las preocupaciones no es el problema. Los afanes y las preocupaciones que usted siente, ese no es el problema. Más bien es un resultado del verdadero problema. Cuando usted está presentando esos síntomas, esos son los resultados del verdadero problema que verdaderamente el ser humano está viviendo. De hecho, si usted y yo somos conscientes del texto que vamos a leer en un momento, el texto bíblico que tenemos ante nuestros ojos en el día de hoy, no inicia con los afanes. Él más bien termina con los afanes que nosotros presentamos allí. El sermón inicia con el verdadero problema. El sermón inicia con la raíz del problema. Y termina entonces con el resultado que son las preocupaciones y los afanes. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es el problema? Preguntémonos, ¿dónde está la raíz para nosotros poderla extirpar, para poderla arrancar y poder entonces no vivir preocupados, afanados ni ansiosos? Yo los invito a que me acompañen y leamos los versículos que tenemos para el día de hoy. Y así entonces tengamos un panorama de la intención del pensamiento que el Señor está en este Sermón del Monte dando, y así poder dar respuesta a las preguntas que he formulado, que es ¿cuál es el problema y dónde está la raíz de ese problema? Yo los invito a que en sus Biblias ustedes me acompañen. Va a ser un poco largo, pero yo quiero que ustedes, ¿por qué lo tengo que leer todo? Porque todo tiene una misma unidad de pensamiento. Aunque hoy solamente vamos a ver los versículos 19 al 21. Bien, entonces dice la palabra de Dios, ahí está al frente para el que no tenga Biblia, y al que sí tiene Biblia, pues para que raye, para que subraye, para que le ponga sus notas. Dice la palabra de Dios, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, de todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. ¿Claro ahí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Qué maravilloso esta porción de la palabra de Dios. Mire cómo nos está hablando a nosotros acerca de esos afanes. Y estos versículos, como dije inicialmente, guardan una misma unidad de pensamiento, que aunque en nuestras Biblias usted los puede ver separados por títulos, recordemos que los títulos y los versículos y los capítulos fueron colocados por los hombres, sin inspiración, y por eso hay veces los temas quedan como cortados. Pero la idea es tiene una misma unidad de pensamiento. Entonces, ¿qué está pasando aquí con lo que acabamos de nosotros de leer desde el versículo 19? A partir del versículo 19 hasta el final del capítulo, Jesús nos invita a considerar nuestra actitud hacia los bienes materiales. Ese es el llamado que el Señor está haciendo. Nos está llamando la atención para que nosotros consideremos cuál es la actitud que tenemos en nuestro corazón hacia los bienes materiales. Eso es lo que Jesús está tratando entonces con estos versículos, tratando de explicar a sus discípulos acerca de cuál debe ser esa actitud. Entendamos, querida iglesia, que hay dos maneras de afrontar la vida. La vida hay dos maneras de afrontarlas. O bien confiando en las riquezas y somos materialistas en nuestras ambiciones y prioridades, o bien confiamos en Dios en cuyo caso el afán materialista no debe tener cabida en nosotros. Nosotros tenemos que saber entonces que están esos dos caminos. O usted decide confiar en las riquezas, ser una persona materialista, o más bien confiar en Dios y que los afanes y materialistas a usted no le afecten. El primero, que hablamos de vivir en materialismo, es que sabemos que bien lo hace esta sociedad. ¿Qué nos vende a nosotros esta sociedad? ¿A dónde nos ha empujado a nosotros esta sociedad? A ser cada día más consumistas, en ser cada día de crearnos necesidades que nosotros no tenemos. Y hoy usted se pone a ver a las personas de la iglesia y de allá afuera, tristes por cosas que ni siquiera son esenciales para su vida. Lo veíamos cuando estamos en el Padre Nuestro, cuando decimos, danos el pan nuestro de cada día. Y decíamos que en esa oración no había caída para los lujos, sino, Señor, danos lo necesario, como el maná en el desierto, danos lo que necesitamos. Porque ¿qué pasaba en el desierto? Cuando el maná recogían más de lo que era, ¿qué pasaba? Se podría, ¿sí? El Señor hará llover sobre nosotros diario lo que nosotros necesitamos. Pero a veces esa necesidad que nos ha creado esta misma sociedad es la que lleva que nosotros no estemos contentos y felices. Y lo peor es que muchas veces esa situación, como vive el mundo, vemos que también la viven muchas personas en la iglesia. ¿Ya? Por otra parte, debemos entender que el materialismo no se expresa solamente en la cruda codicia de los bienes. El materialismo no se expresa solamente en eso, sino que puede tomar formas muy variadas. No es solamente en la codicia. Aquí el Señor Jesús está tratando dos de ellas. Está hablando acerca de la avaricia, ¿sí? Que esa avaricia la podemos definir como esa miseria, esa tacañería, ese egoísmo, y como la ansiedad, como esa ansiedad, como esa ansia de tener algo, ¿sí? Y la primera de esta tentación es peculiar a quién. Esa miseria, esa tacañería y ese egoísmo, esa primera tentación es peculiar a los ricos. Porque el problema
del materialismo, no crean que eso afecta solamente a los ricos. Eso afecta a ricos y a pobres. Sino que usted lo ve a diferente escala. Pero entonces, ¿el rico vive cómo? Con la avaricia. ¿Y el pobre cómo vive? Ansioso. ¿Ansioso de qué? De querer tener lo que el rico tiene. De querer tener lo que yo no he podido tener. ¿Sí? Entonces, pero ambas son igualmente peligrosas. Tanto la avaricia como la ansiedad. Iniciemos entonces leyendo estos versículos o esta primera parte que nos plantea el día de hoy, en los primeros 3 versículos. Y esto lo he definido es, ¿dónde estás atesorando? Pregúntese usted, ¿dónde usted está atesorando? ¿Para dónde está trabajando usted? Y Mateo nuevamente, déjeme que lo lea nuevamente por favor, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Lo primero que podemos nosotros extraer de este texto que estamos exponiendo es que inicia con un mandamiento negativo por parte de Dios. Cuando el Señor dice, no hagáis, qué pena volverte, no hagáis tesoros en la tierra, ojo que esto no es un consejo. El Señor no nos está aconsejando, Él nos está dando una ordenanza. Él nos está diciendo, no hagan tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque allí en la tierra la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Y nos da otro mandamiento que es hacer tesoros en el cielo. Esa es la instrucción del Señor. Entonces, Él arranca con no un consejo, sino con un mandamiento. Y no es si a usted le parece o no le parece. No, es que yo creo que lo que pasa es que el Señor quería decir. No, cuando usted empieza así como a tratar de definir lo que la palabra está diciendo es porque usted quiere tratar de sustentar el materialismo en el que usted vive. Entonces, esto es importante tenerlo presente, porque no existe la posibilidad de que hagamos tesoros aquí en la tierra y aún así pretendamos estar agradando a Dios. Así que si optamos por el camino de hacer tesoros aquí en la tierra, estamos optando por la desobediencia delante del Señor. Ahora bien, ¿qué significa hacer tesoros en la tierra? ¿Qué significa hacer tesoros en la tierra? Significa invertir nuestra vida, nuestras posesiones, nuestro dinero en asuntos netamente terrenales, que no trascienden, netamente terrenales. Y dicho esto, quiero aclarar algo. Dicho esto, ¿qué es la definición de hacer tesoros en la tierra? Significa invertir nuestra vida, posesiones y dinero en asuntos netamente terrenales. Dicho esto, quiero aclarar. Usted se podrá preguntar, ahí que está sentado, ¿significa entonces, por ejemplo, que ningún creyente puede emprender una empresa a no ser que sea sin ánimo de lucro? No, de ninguna manera, eso no significa. ¿Significa que ningún creyente puede entonces tener su casa propia porque eso es invertir solamente lo terrenal? No, no significa eso. ¿Significa que ningún creyente puede ahorrar, por ejemplo, para tener el bienestar de sus hijos en el futuro? No, no significa eso tampoco. Sí, eso no significa, ¿cierto? No significa eso que les estoy diciendo. Debemos entender que la Escritura no condena la riqueza. La Escritura no dice, el dinero es malo. No, la Escritura no dice, no está condenando la riqueza. Porque si usted lee la palabra de Dios, hay muchos creyentes ricos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero fueron ricos que colocaron todos sus bienes y toda su vida y todo su tiempo ¿a qué? A servicio del reino de los cielos. La Escritura no condena entonces esto, la libre empresa, no condena la riqueza, el ahorro, no lo está condenando, pero aquí viene la parte importante de la que tenemos que hablar, de lo que estamos exponiendo hoy. La Escritura sí advierte contra el peligro que puede traer en paralelo el dinero y las riquezas. Eso sí advierte
se advierte la palabra de Dios. Por lo tanto, el peligro de caer en estar atesorando en nuestra vida para los asuntos terrenales son grandes. Hay peligros. Entendamos que el problema no es el dinero. El problema no son las posesiones. El problema es confiar en el dinero. El problema es confiar en las posesiones. El problema es vivir una vida centrada ¿qué? En las riquezas. Este es el real problema. El problema no es la plata que usted tiene. El problema es la actitud que usted tiene en su corazón con respecto al dinero. Está bien tener un trabajo. Está bien ser diligente. Está bien tener sus ahorros. Pero cuando el hombre cree que sin ese trabajo se irá a la ruina, entonces ahí empieza el problema. Porque su confianza no está en Dios. Su confianza está en ¿qué? En ese trabajo. Porque si pierde el trabajo, tiene miedo y hay zozobra en su corazón de irse a la ruina. Empieza a depender de él, a trabajar ya no para Dios ni para los demás, sino solamente ¿para quién? Para él mismo. Para él mismo. Su vida se centra en el trabajo y en la retribución económica que puede recibir de él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora ya no trabaja para llevar el sustento a su casa, para compartir con el que tiene necesidad, para apoyar a la obra del Señor, sino que trabaja para que él y su familia tengan unas mejores cosas. Su objetivo ha cambiado. Su objetivo ya no es trabajar para la gloria de Dios. Su objetivo ahora es avanzar en esta vida y no quedarse estancado y vivir y tener una calidad de vida él y su familia. Y los demás, no importa si hay que atropellarlos o llevárnoslos por encima. Entonces, esta persona se despierta, trabaja y se acuesta pensando en qué va a hacer para poder sostener sus posesiones y su estatus social. Entonces, ¿qué ha pasado? Su trabajo en lugar de ser una bendición de Dios, se convierte en una maldición. Porque termina quitándole el sueño y termina tristemente alejándolo de Dios. ¿Cuántas personas en este momento o cuántas personas hemos tenido que vienen buscando trabajo y dicen, ayúdeme pastor a orar por un trabajo? Y uno ora por el trabajo de esa persona. ¿Consiguen trabajo? Nunca más los vuelve uno a ver. ¿Sí? Tenemos que saber que eso es efímero. Usted lo pueden echar, lo pueden despedir, usted puede tener un accidente, usted no sabe qué puede pasar. Su confianza no puede estar en eso. Nuestra seguridad tiene que estar única y exclusivamente en el Señor. ¿Y por qué entonces esto se vuelve en una maldición? Porque, dijimos que el sueño se lo quita, su tranquilidad se la quita el trabajo. Entonces, su mente ya no está en el Señor. Seamos sinceros, el versículo nos lo dice más adelante. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Allí está tu corazón. Por eso nosotros tenemos que estar siempre ¿qué? En la presencia de Dios, pesando, midiendo, mirando nuestro corazón. Querida familia, hacer tesoros en la tierra es pensar en nosotros mismos. Hacer tesoros en la tierra es satisfacernos única y exclusivamente a nosotros. No me importa a los demás. Hacer tesoros en la tierra es invertir en nuestra vida, en nuestras posesiones y dinero, en nuestra propia vida, en nuestras posesiones y dinero, solamente en mí y en mis placeres y en donde yo me vea beneficiado. Hacer tesoros en la tierra es invertir nuestros pensamientos y fuerzas en esta vida y no en la futura. Cuando usted coloca su esperanza en lo material, usted está dejando afuera para lo que verdaderamente nosotros estamos trabajando aquí en este mundo. Nosotros estamos trabajando para lo que no se ve, para esa vida venidera. Estamos trabajando para la vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Saber que para eso es para lo único que nosotros tenemos que trabajar. Eso es para lo único que nosotros tenemos que trabajar. Iglesia,
Una cosa es ser precavido, porque usted puede decir, no, pues que hay que ser precavido, hay que ser precavido. Otra cosa es confiar en que nuestro futuro depende de lo que podamos acumular hoy. ¿Cuántos hoy están acumulando para una vejez? Ojo, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero ¿qué pasa si por alguna razón usted pierde esa plata? ¿Sí? Por ejemplo, hoy muchos están utilizando su superannuation para comprar casas, para comprar una cosa. ¿Qué pasa si por alguna cosa de la vida hay una mala jugada y usted pierde eso? Yo sé que usted no dice, Dios proveerá. No creo que esa sea la actitud, ¿cierto? Entonces, una cosa es ser precavido y otra cosa es confiar en que nuestro futuro depende de lo que podamos acumular hoy y de los seguros que nosotros podamos comprar para nuestra vejez. Entendamos que nuestro futuro no está en nuestras manos. Entendamos que nosotros no tenemos ningún poder para poderlo manejar. ¿Acaso usted sabe qué va a pasar mañana? Usted puede tener un plan, pero usted no sabe qué va a pasar mañana. Usted puede creer que mañana usted se va a levantar a las 10 de la mañana. Usted no sabe si usted se va a levantar. Usted no sabe si se tiene que levantar más temprano porque le cogió un dolor y le tocó irse para el hospital. Usted no sabe si de pronto lo van a llamar y tiene que salir a hacer algo. Nosotros podemos planear, pero nuestro futuro está única y exclusivamente en las manos de Dios. Hay personas que su temor es quedar en la ruina. ¿Y por eso qué? Ahorran. Por eso abrazan lo material desesperadamente. Ese tipo de ahorro sí es condenado en la Escritura. Porque si bien, lo vamos a ver de aquí a 8 días, ¿se acuerdan de ese versículo donde dice aquel insensato rico que ahorró y el Señor le dice, qué insensato, ¿no sabe que mañana vendré y pediré tu vida? Muchas veces nosotros no creemos que eso pasa. Nosotros gastamos nuestra vida atesorando para un mañana. Cuando llegamos mañana, llegamos tan acabados y tan achacados que no podemos disfrutar. Póngase a ver usted, ¿quién disfruta la plata que usted supuestamente hoy está guardando para su vejez? Gente que ni siquiera la va a valorar. Da tristeza cómo las herencias las esfuman en un segundo, en una semana, después de que los viejos gastaron toda su vida que para dejar para sus años o para dejarle algo a sus hijos. Entonces, si digo yo que hay temor de quedar en ruina y por eso ahorran, y que digo que ese tipo de ahorro sí es condenado en la Escritura. Porque si bien el ahorro no es malo, ¿cierto? El ahorro no es malo en sí mismo, cuando éste se lleva a cabo para confiar en él, o sea, para que nuestra confianza esté en lo que yo he ahorrado, o sea, en mis riquezas y no en Dios, eso sí ya es una afrenta contra Dios. Pues su confianza ya no está en Dios, sino que su confianza está en el banco. Su confianza está en el banco. Y ojo con lo siguiente que les voy a decir. ¿No les parece que es fácil decir que Dios es bueno y venir a dar testimonio en la iglesia y venir y congregarnos y estar felices y estar llenos mientras nuestras cuentas bancarias y ahorros y nuestros negocios corren? Es muy fácil, porque digámonos la verdad, cuando no tenemos problemas económicos, alabar a Dios es fácil. Decirle a su hermano, Dios lo bendiga hermano, confíe en el Señor. Pero cuando la escasez toca las puertas de nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro semblante cae. Y estoy diciendo, ojo con esto, porque si esta es la actitud muchas veces en nosotros, yo quiero decirle que esto es un indicador que esa alabanza y esa alegría que usted tenía cuando llegaba a la iglesia y daba testimonio y alababa a Dios, esa alabanza en esos tiempos fructíferos no eran para Dios. Eran únicamente y exclusivamente ¿para quién? Para el dinero, mas no para el Dios que los proveía. Pues nuestra felicidad no se debe a las dádivas provenientes de las manos de Dios, sino ¿de quién? Del dador. Nuestra alegría tiene que estar en Él. Recuérdese a Job, el pobre Job, ¿cuántas cosas pasó?
¿Y qué dice Job en sus cartas? ¿Recibiré solamente bendición? ¿Recibiré lo bueno y no lo malo de Dios? ¿Qué decía la esposa? Maldícelo y muérete. Mire lo que dice la palabra de Dios, Job 31. Job 31. Job 31, 24, dice la palabra de Dios lo siguiente. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. 25, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. 28, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Mire lo que está diciendo Job. Si él había puesto su confianza ¿en qué? En las riquezas y en lo mucho que él pudo tener en sus manos o su ojo pudo llegar a ver. Pero esto sería maldad juzgada porque había negado al Dios soberano. Cuando el Señor dijo, no hagas tesoros en la tierra, les advierte acerca de que, volvete nuevamente al versículo 19, les advierte acerca de que aquellas cosas que atesoran aquí finalmente, ¿quién se las va a terminar consumiendo? La polilla, el orín y los ladrones nos las terminarán quitando. Y ojo, algo importante, porque a veces nosotros somos especialistas en leer rápido y no entender a veces el mensaje profundo que el Señor nos quiere dejar. Que aquí hay algo bien importante en este versículo. No podemos perder de vista los 3 elementos que destruyen las posesiones terrenales. Porque el mensaje del Señor con esto no es solo decirnos lo insensatos que somos si atesoramos para nosotros aquí y le desobedecemos, sino que estos 3 elementos cumplen el propósito de ilustrarnos a qué se está refiriendo con hacer tesoros aquí en la tierra. Él habla acá de 3 elementos. ¿Quién es? La polilla, el orín, ¿y qué? Y los ladrones. ¿Qué es la polilla? Esa mariposita o esa... ¿Qué hace? Se come la ropa. Entonces la polilla se come los vestidos. Ahora, cuando hablamos del orín, Reina Valera lo traduce como el orín. ¿Usted a qué se le viene a mente? Óxido, ¿cierto? Pero cuando uno va a la raíz, a la Reina Valera, a la interlineal que nos lleva a la palabra griega, a nosotros nos está hablando acerca de comer, puede ser el óxido, pero dice comer comida, que se come. Y a veces hay una traducción que dice moho. ¿Qué le da la comida cuando se almacena? Y se la come y se daña, ¿cierto? ¿Esto que un pan así grande vuelve en nada? O sea, el Señor está haciendo referencia, pero la palabra es muy abierta, dice que es un poco abstracta, pero dice comiendo, o sea, comiendo comida o metal. Entonces, por eso a veces se traduce como óxido. Entonces, el Señor, decimos entonces que este óxido, el orín, no son los orines, ¿sí? Sino que es como ese moho que se comía los alimentos almacenados en los graneros. ¿Sí? No hagáis tesoros, o sea, no acumulen en sus graneros. ¿Por qué qué? Porque si acumulan vestidos en sus armarios, la polilla se lo comerá. Y si acumulan alimentos en sus graneros, el moho, ¿cierto? Se lo comerá. Y los ladrones entran a hurtar ¿qué? Los objetos de valor. Estamos hablando entonces de 3 elementos. Entonces, cuando nuestra vida consiste en vivir para vestirnos, para alimentarnos y para obtener objetos de valor, eso es lo que el Señor está atacando, por eso nos da estos 3 elementos. Estamos viviendo para estos, haciendo tesoros ¿dónde? En la tierra. Y esto es una insensatez, vivir así. Es una pérdida de tiempo, vivir solamente para lo terrenal. Porque finalmente estas cosas son perecederas. No tienen valor eterno, solo algo temporal. Y nuestras vidas las estamos invirtiendo en ella. ¿Usted sabe que usted se está matando el lomo solamente por cosas que perecerán?
Usted sabe que usted a este mundo vino como dice el dicho, ¿sí o no? Y así mismo nos vamos a ir. Y así mismo nos vamos a ir. Todo lo que usted luchó y se mató, lo disfrutarán otras personas. Lo disfrutarán otras personas. Entonces, nosotros basar nuestra vida en lo temporal, en lo efímero, eso es malgastar nuestra vida. Y si vivimos así, entonces podemos decir que no hay diferencia entre nosotros y los incrédulos. No hay ninguna diferencia. Digamos lo que digamos, si nuestros objetivos son terrenales, como el objetivo del mayor, como el mayor de los, vamos a ser como el mayor de los impíos, si esos son nuestros objetivos. ¿Y cuál es el objetivo? Vivir para poder poseer y vivir bien. Vamos a vivir igual que los impíos. Y ojo, porque si pensamos que por venir a la iglesia ya somos diferentes al resto de las personas, nos engañamos. Concluyo. Cuando el Señor dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, nos está diciendo que cada decisión, por más pequeña que sea, o por más pequeña que nosotros la tomemos, cada día estaremos atesorando o acumulando en algún lugar, ya sea en la tierra o ya sea en el cielo. Cada instante de nuestra vida es un acumular aquí o en los cielos. Ustedes deciden. Amén. De aquí a 8 días seguimos exponiendo el texto. Yo los invito a que nos colocamos en pie y hagamos una oración. Mi buen Señor, yo te doy gracias, Padre, por la palabra que tú traes hoy a nuestros corazones. Señor, ¿cuánto nos podemos decir que no tenemos amor al dinero? Pero en el fondo de nuestro corazón hay un arraigo completamente a lo material, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el proveedor, a entender que tú eres el dador de todo. Ayúdanos a que nosotros podamos comprender que tenemos un Dios en los cielos que nos conoce y nos entiende, que sabe que tenemos necesidades espirituales, pero también físicas. Tenemos necesidades, Señor, y tú las suplirás. Tú nos darás, nos puedes dar en abundancia, Señor. Pero muchas veces, Señor, por ir detrás de esa abundancia, muchas veces muchos pierden el camino, Señor. Bien lo dice la palabra. El problema no es el dinero, el problema es la actitud que nosotros tomamos en nuestro corazón con respecto al dinero. Por eso la raíz de todos los males es el amor al dinero. Señor, ayúdanos a entender que nosotros estamos en esta vida para poder colocar nuestra mirada no aquí en lo terrenal, sino allí en lo celestial, en lo que ha de venir, Señor. Bien lo dices tú en tu palabra, mi buen Señor, en el versículo 33, cuando dices que no busquemos lo de esta tierra, sino que más bien busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y por qué? Porque tú sabes cuál es nuestra necesidad. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a no estar ansiosos. Ayúdanos a no ser, Señor, tacaños. Ayúdanos a no ser unas personas, Señor, avaras. Ayúdanos a entender que lo que tenemos tú no lo has dado para la gloria tuya, Señor, para suplir nuestras necesidades, pero también para pensar en los demás y también, Señor, para aportar a tu iglesia. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener la actitud correcta para que nada nos quite la confianza y la paz, Señor, de nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor. Te pido que nos permitas que durante toda esta semana podamos meditar en lo que hoy estudiamos y de aquí a 8 días podamos continuar con este tema, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor.